A todos. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece la Fundación Cardioinfantil para tratar temas de interés para todos nosotros en el día de hoy con trasplante pulmonar. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Luis Jaime Telle Rodríguez. Soy cirujano de tórax y cirujano de trasplante pulmonar del grupo de la Fundación Cardioinfantil, y voy a estar con el doctor Fabio Barón, quien es neumólogo de la Fundación Neumológica, jefe de la unidad cointensivo de la Fundación Cardioinfantil y la Fundación Neumológica, y neumólogo del grupo de trasplantes también de la Fundación. Estaremos los dos compartiendo la moderación de esta actividad. Le recordamos que al conectarse a esta conferencia autorizan el tratamiento de datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581/2012 y nuestra política de datos personales, la cual pueden consultar en la página web de la Fundación. De igual forma, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allí sus inquietudes y las vamos a resolver al final de la sesión con el doctor. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Diego Mauricio Abella Patiño con el trasplante de pulmón en pacientes con fibrosis pulmonar severa secundaria a SARS-CoV-2. Fabio. No, pues, doctor Abella, bienvenido. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Como conversábamos previamente, nuestro programa de trasplante pues ya lleva varios años. Hemos desarrollado hasta este momento un solo trasplante de pulmón en paciente post-COVID, un paciente con una estancia bastante prolongada en ECMO y que afortunadamente se logró trasplantar, y esperamos que con su experiencia y la presentación de hoy podamos enriquecernos como programa y como institución. Bienvenido, doctor, nuevamente. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Abella, yo soy el cirujano de tórax y de trasplantes de pulmón también. En este momento soy el director asociado del programa de trasplante de pulmón en la Universidad de Northwestern en Chicago. Y les voy a hablar de la experiencia de trasplante de pulmón en pacientes con enfermedad pulmonar severa. No necesariamente es fibrosis o ARDS, es enfermedad pulmonar severa secundaria a la infección por COVID, que obviamente, como todos sabemos, es una entidad relativamente nueva y el conocimiento es todavía muy limitado de qué se debe hacer y cómo se deben tratar estos pacientes. Les agradezco mucho la invitación, estoy muy contento de estar acá. Bueno, como todos sabemos, en el 2020 empezó cuando tuvimos el conocimiento de los primeros casos de COVID. Desde ese momento, y no ha cambiado mucho, la presentación es en español, pero tengo algunas cosas que están escritas en inglés. Les pido disculpas por eso, yo lo voy a traducir de todas formas, y si tienen alguna pregunta, por favor, me cuentan. Desde un comienzo se ha sabido que es una enfermedad principalmente respiratoria, aunque inicialmente otros sistemas del cuerpo al parecer están afectados también, pero es principalmente respiratoria. Eso es aceptado aún hasta este momento. Las estadísticas iniciales mostraban que aproximadamente un 10% de los pacientes que están infectados con COVID requerían ventilación artificial o desarrollaban ARDS, que es en síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es una enfermedad muy severa. Eso, estadística no es muy clara. Me parece que hay un subregistro de lo que realmente sucede. Hay muchas personas que mueren sin saber de qué murieron o sin pedir atención médica. Y por lo menos en la primera mitad de la pandemia, de lo que llevamos de pandemia, no creo que se haya tenido un registro adecuado clínico de la presentación de estos pacientes. Entonces yo creo que esto es mucho más alto que un 10%. Yo me atrevería a decir que es probablemente cercano a un 20 o 25%.
Y en estos pacientes que desarrollan una infección pulmonar severa o secundaria COVID, la mortalidad es muy alta. De nuevo, esta estadística del 40% es relativamente vieja y aunque no tenemos unos datos concretos, confiables, recientes, yo me atrevería a decir que también es superior al 40, más del 40%. Pero de nuevo, esto no es claro, pero claramente es una situación dramática y que ha traído medidas urgentes y desesperadas, y dentro de eso es el trasplante de pulmón para estos pacientes. Eh, a manera de historia, el primer trasplante de pulmón que se hizo en Estados Unidos para un paciente con COVID se hizo acá en Northwestern para uno de mis colegas. Tuvo la idea básicamente debido a la gran similitud en la presentación radiográfica de los pacientes con COVID y, la enfermedad intersticial del pulmón, que es una de las razones por las que trasplantamos pacientes normalmente. Entonces, debido a eso y debido a que en muchos de esos pacientes que estuvieron en la primera mitad de la pandemia acá en nuestras unidades de cuidados intensivos y que no teníamos nada más que ofrecerles, eh, la idea de poder desarrollar, de poder trasplantar a estos pacientes empezó a, eh, a- él empezó a desarrollarla. Y básicamente él hizo todo el trabajo solo. Inicialmente nadie quería estar involucrado con eso, nadie quería exponerse. Y la forma como lo hizo fue que los pacientes que morían acá en el hospital con secundarios a la infección por COVID, él mismo hacía las autopsias. Y lo hizo con el propósito de determinar qué iba a encontrar en el momento de hacer el trasplante, qué tan difícil iba a ser la cirugía, qué tan fuertes eran los cambios anatómicos y los retos, las cosas, las dificultades que podía tener. Él estaba convencido de que era una cosa posible, pero quería tener la mayor cantidad de información disponible posible antes de empezar una cosa que claramente iba a ser bastante impredecible. Eh, entonces, de todo eso viene las dos preguntas grandes que, aunque tenemos más información ahora, todavía no están completamente definidas, es cuáles son las indicaciones para trasplante, dependiendo de hasta dónde el daño del COVID en el pulmón es irreversible. Y segundo, ¿qué tan seguro es? Claramente los pacientes que reciben un trasplante, cualquier tipo de trasplante y de pulmón también, necesitan estar en inmunosupresión y esta es una causa infecciosa por definición. Entonces, siempre esa pregunta estuvo latente de hasta dónde era seguro hacer esos trasplantes en esos pacientes. Y a pesar de todas esas preguntas y todos los retos que ustedes se puedan imaginar, en junio junio 5 del 2020, él hizo el primer trasplante de pulmón por COVID acá en Northwestern, el primero en Estados Unidos, en una mujer de 28 años, latina, que había llegado al hospital con dificultad respiratoria, se fue intubada en el primer día. Ya tenía un diagnóstico de una neuromielitis óptica, por la cual estaba bajo control con inmunosupresores. Aunque era una inmunosupresión baja, de todas formas sí tenía un cierto grado de inmunosupresión. Entonces rápidamente fue hospitalizada. Durante la primera semana se tuvo que poner en ECMO. Desarrolló muchas complicaciones, neumonías con cavernas, falla cardíaca, falla hepática, falla renal, y dentro de una de las complicaciones más frecuentes que vemos y que ella también desarrolló fue un hemotórax y neumotórax en el lado derecho. Y durante una de esas situaciones uno de los intensivistas puso un tubo en el lado derecho y desafortunadamente se lo pusieron en el abdomen y tuvo una laceración en el hígado requiriendo una laparotomía, que para ese momento todo el mundo estaba todavía muy renuente a tratar los pacientes con COVID. En fin, finalmente se negativizó por COVID, pero seguía dependiendo del ventilador, dependiendo del ECMO. Esta
es la secuencia de las radiografías desde el comienzo, desde el inicio de la infección, desde el momento que fue admitida al hospital. Como vemos rápidamente, una semana después, los pulmones estaban completamente consolidados, con un cierto grado de dilatación de las vías aéreas, que en este momento sabemos que son de las características radiográficas más comunes en la fibrosis pulmonar que es irreversible. Y no cambió en un periodo de por lo menos un mes hasta el momento que fue trasplantada. Desarrolló un neumotórax grande, loculado en el lado izquierdo, que finalmente no lo tratamos porque estaba completamente dependiente del ECMO y no causó mayor problema para ella clínicamente, diferente a lo que ya tenía. Y en el momento de trasplante vemos que los pulmones están completamente destruidos como panal de abejas. Estas son las bronquiectasias. Y en la foto de abajo vemos el pulmón derecho en el lado izquierdo, que es el pulmón nuevo después del trasplante, que se desarrolló, se hizo con ECMO venoarterial. Y en el lado izquierdo vemos el pulmón viejo o el pulmón viejo no, pero el pulmón de ella antes de removerlo del lado izquierdo. Esta es la forma estándar como hacemos todos los trasplantes de pulmón bilateral acá en Northwestern. La cirugía salió muy bien. Ella se recuperó en aproximadamente 18 días y de ahí salió del hospital hacia rehabilitación y luego hacia la casa. Entonces, esto fue el caso inicial y obviamente creó mucha expectativa, sobre todo dado el grado de desesperación en el que estaba todo el sistema de salud acá en el mundo, pero acá también en Estados Unidos. Y a consecuencia de eso, el programa de Northwestern desarrolló un programa único para trasplante de pacientes con COVID. Y hasta el momento hemos trasplantado 38. Anoche precisamente sí trasplantamos el número 38. Y los resultados hasta el momento han sido buenos. Las generalidades de lo que hemos aprendido es que todos los pacientes que tienen COVID y que necesitan un trasplante pulmonar y califica para el trasplante pulmonar, lo hacemos bilateral y utilizando ECMO venoarterial. Por lo menos el 81% de los pacientes que recibieron trasplante estaban en ECMO antes del trasplante. Y muy importante, los 2 puntos siguientes, la mortalidad en la lista de espera en los pacientes que recibieron, los pacientes que no están enfermos por COVID, pero que están listados para recibir un trasplante, no ha cambiado. De tal forma que esto es una respuesta al cuestionamiento moral, si es lógico y correcto adjudicar estos pulmones, estos órganos que son tan preciosos y tan raros, tan poco comunes, están disponibles muy poco frecuentemente, no sé si está bien dicho, a personas que apenas están enfermas por poco tiempo y que por lo menos en los últimos meses se sabe que hubieran podido prevenir esta enfermedad con la vacuna. Pero en la medida que no está cambiando ni el tiempo en la lista de espera ni la mortalidad en la lista de espera acá en los Estados Unidos, entonces esos cuestionamientos morales se han resuelto parcialmente por lo menos. El tiempo desde el momento del diagnóstico por COVID hasta el trasplante es en un promedio de 114 días y hasta el momento en nuestra institución la sobrevida a un año es de 100% y no hemos detectado recurrencia de COVID ni de las enfermedades infecciosas nosocomiales que esos pacientes adquieren antes del trasplante. Los pacientes que reciben trasplante por COVID son la gran minoría y por muchas razones. Muchas personas ni siquiera tienen acceso a una evaluación por un grupo especializado en trasplantes para decidir si son adecuados o si podrían ser candidatos o no.
pero la gran mayoría tienen otra cantidad de condiciones que prohibirían el trasplante. Entonces es limitado, pero claramente el beneficio del trasplante de pulmón en los pacientes que están hospitalizados por COVID y que están muy enfermos necesitando ECMO es dramático. El 100% de los pacientes que reciben trasplante de pulmón salen del hospital vivos, mientras que únicamente alrededor del 40% de los pacientes que recibieron tratamiento con ECMO salen vivos del hospital. Y eso es aún más dramático si pudiéramos tener datos de un seguimiento más a largo plazo, porque muchos pacientes salen del hospital, pero van a centros de rehabilitación y son admitidos a otros hospitales o después de prolongadas y difíciles hospitalizaciones no quieren volver al hospital y terminan muriendo en la casa. Entonces yo creo que eso es aún más bajo del 40%, de tal forma que el beneficio del trasplante de pulmón en esta situación es claro. En nuestra experiencia, este paper lo acabamos de publicar. Hemos trasplantado 38, pero estudiamos 30 hasta más o menos octubre o noviembre del año pasado. Y comparamos con los pacientes que recibieron trasplante de pulmón por otras razones en el mismo periodo de tiempo. Y encontramos que la mortalidad a un año es 0 en los pacientes con COVID, mientras que en los otros pacientes es alrededor de un 8 o 9%, lo cual es el promedio un poquito menor del promedio nacional. Esta razón es probablemente tiene que ver con el hecho de que los pacientes que reciben trasplante por COVID generalmente son más jóvenes y generalmente no tienen enfermedades de base. A pesar de que están muy debilitados y muy enfermos en el momento del trasplante, tal vez tienen una aptitud o una reserva un poco mayor que los pacientes que reciben trasplantes por otras razones. Estos datos fueron corroborados por este otro artículo recientemente publicado en el New England Journal of Medicine, que evaluó los resultados de una base de datos nacional y mostró los resultados exactamente iguales a los nuestros. Más o menos se han hecho en Estados Unidos alrededor de entre 180 y 200 trasplantes de pulmón por COVID, de los cuales nosotros hemos hecho 38. La edad tal vez es la única característica importante que difiere entre los pacientes que recibieron trasplante de pulmón por COVID y no COVID. Son más jóvenes los pacientes que reciben el trasplante de pulmón por COVID. El resto de las condiciones y de las médicas y de los datos de laboratorio al momento del trasplante son muy similares. Claramente, la mayoría de los pacientes que reciben trasplante por COVID no tienen ninguna enfermedad pulmonar de base que sepamos, pero esto me parece que también es un subregistro. Por alguna razón de la cual no tengo una explicación clara, los pacientes con COVID tienen una menor cantidad de donor-specific antibodies, probablemente porque son de anticuerpos específicos al donante, probablemente porque son más jóvenes, pero realmente no tengo una explicación muy clara porque ellos reciben también bastantes transfusiones antes del trasplante, pero a pesar de eso, la diferencia es clara. Es la última línea de esta imagen, en la cual encontramos 23% de ellos tienen, mientras que los non-COVID únicamente el 5.6%. En términos de la evaluación preoperatoria inmediata, la gran mayoría de los pacientes con COVID estaban en ECMO o ventilados o en una cánula nasal de alto flujo, mientras que la mayoría de los pacientes, de los otros pacientes, estaban con una cánula nasal, lo cual es una diferencia bastante grande y explica la segunda parte de la filmina que nos muestra que los pacientes con ECMO tienen mayor cantidad de complicaciones trombóticas, probablemente relacionadas con el ECMO en sí mismo y con las cánulas que tenemos que poner para mantener a los pacientes con ECMO. Ellos en general tienen que esperar aproximadamente la misma cantidad de tiempo para el trasplante
a pesar de que tienen un score más alto. Acá en Estados Unidos, la forma como se adjudican los órganos es dependiendo del Lung Allocation Score, que básicamente es determinado por qué tan enfermo está el paciente. Entonces, claramente, estos son los pacientes más enfermos de la lista, pero a pesar de ello, de nuevo, no se trasplantan más rápido que el resto de los pacientes. Y los resultados después de la cirugía o dentro de la cirugía también son diferentes. Estos pacientes tienen más complicaciones y las cirugías son más complicadas que los pacientes no COVID. La cirugía es más larga, tenemos definitivamente una mayor cantidad de adherencias entre el pulmón y la pared torácica. Tenemos las cavidades torácicas son reducidas, lo cual hace que la operación técnicamente sea también más difícil. La canulación de por sí es un poco más difícil también porque con alguna frecuencia encontramos adherencias en el pericardio también. Y estos pacientes tienen muchos de ellos tienen problemas con el diafragma. Entonces, los primeros días de la cirugía, después de la cirugía, son un poco más difíciles. Por la misma razón, reciben mayor cantidad de sangre durante la operación y después de la operación. Y por la misma razón también necesitan más ECMO venoso después de la cirugía. Y el tiempo isquémico del órgano también es un poco más largo porque simplemente la neumonectomía del órgano original del paciente toma más tiempo. Una de las cosas que es única de este reporte nuestro es que un alto porcentaje de nuestros pacientes desarrollaron una disfunción primaria del órgano, alrededor del 70% de nuestros pacientes con COVID, lo cual en el reporte que voy a mostrar enseguida, que es la base nacional, la base de datos nacional es 0, pero ya les explico más adelante mi punto de vista de eso. Y a pesar de todas estas complicaciones que son un poco más frecuentes en estos pacientes, la mortalidad a un año es 0 para nosotros. Entonces, es bastante importante el manejo, conocer estas complicaciones y saberlas manejar desde inmediatamente después del trasplante y durante el trasplante. Esta es la publicación que les cuento del New England Journal of Medicine que comparó los pacientes que fueron trasplantados por COVID fibrosis y COVID ARDS. Las características demográficas de los pacientes preoperatorios fueron muy similares a las nuestras. La mayoría de los pacientes estaban hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo o fuera de la unidad de cuidado intensivo, pero de todas formas hospitalizados. Y el Lung Allocation Score que les contaba es muy similar al nuestro. Y en general los procedimientos fueron muy similares. Todos, la gran mayoría fueron bilaterales. En algunas situaciones hicieron un trasplante doble de órganos. Estos son principalmente riñones. La mortalidad, ellos está un poco más alta que la nuestra. Nosotros no tenemos ninguna. Ellos tienen un poco, o ellos no, el resto del país tiene un poco más de mortalidad a los 3 meses y a los 6 meses también. Nosotros tenemos complicaciones, pero como les contaba, este reporte tiene 0, reporta 0 primary graft dysfunction, lo cual es realmente muy difícil que eso suceda, ni siquiera en los pacientes que no son por COVID. Yo creo que esto es una falla en el registro de esta entidad. Con todo esto, hay los hospitales que más trasplantes por COVID han hecho acá en los Estados Unidos. Nos hemos integrado para recomendar algunas pautas para los pacientes, para la evaluación de los pacientes por trasplante. Nada muy diferente de lo usual, una historia clínica completa, revisar las imágenes, asegurarse de que no haya enfermedades del tejido conectivo concomitantes, las pruebas físicas, pero muy importante en estos pacientes, particularmente los que no están tan enfermos, es importante hacer lo máximo posible para asegurarnos de que estos pacientes no se van a recuperar por sí mismos y que la única posibilidad es el trasplante. Y se deben rehabilitar estos pacientes hasta donde sea posible, se deben tratar hasta donde sea posible.
y únicamente los que no mejoran con terapia médica y tienen una progresión de la enfermedad se deben considerar para trasplantes, lo cual es ideal, pero es una situación un poco difícil. No siempre es tan claro esa situación y siempre está en juego qué tan la aptitud del paciente para la cirugía. Entonces, no se debe trasplantar temprano, muy temprano al paciente, esperando que se pueda recuperar, pero tampoco muy tarde, hasta el punto que el paciente esté debilitado y que tenga otras potenciales, que tenga otras complicaciones, otras enfermedades que potencialmente pueden hacer que el trasplante sea más difícil y que los resultados no sean óptimos. Son recomendaciones de nuevo, pero de nuevo no tan fáciles de cumplir 100%. Entonces, estas son como unas recomendaciones generales muy similares al resto de los pacientes evaluados para trasplante de pulmón, que incluyen la edad, el peso, el abuso de sustancias, el diagnóstico reciente de cáncer, y que haya un soporte social y financiero que permita el trasplante. Si el paciente no tiene eso o falla en alguna de estos puntos, se debe tratar, se le da más tiempo y se sigue evaluando. Y al tiempo se debe garantizar de que la enfermedad post-COVID haya pasado, que no esté positivo todavía y que el paciente esté en una apropiada condición física para el trasplante. Les voy a hablar de unas situaciones que, basado en mi experiencia, considero bastante críticas o bastante importantes en el proceso de la decisión de qué pacientes se benefician del trasplante. El ECMO, como hemos visto, es una de las condiciones más frecuentes que estos pacientes, de los tratamientos más frecuentes que estos pacientes necesitan para mantenerse vivos y poder eventualmente ser candidatos para trasplantes. Entonces, acá en Northwestern, además de todos los pacientes referidos para trasplante, también tenemos una lista muy grande de pacientes referidos para ECMO. Y debido a lo limitado de los recursos y la gran demanda, nosotros limitamos la cantidad de pacientes que recibimos. Y lo que hemos aprendido es que los pacientes que están intubados con ventilación mecánica por más de 7 días, probablemente no se van a recuperar. Entonces, esos pacientes, la única opción es un trasplante de pulmón. Entonces, antes de decidir si esos pacientes son candidatos para ponerlos en ECMO, necesitamos evaluarlos por lo menos superficialmente con ciertos criterios si van a ser potenciales candidatos para trasplante. Entonces, y si no lo son, no los ponemos en ECMO porque al final no habría una salida para ellos. Y la razón es porque la mortalidad después de 7 días de ventilación mecánica por COVID o ARDS es muy alta. Al tiempo, las complicaciones relacionadas con ECMO que tradicionalmente hemos visto o se han visto en todas las personas que hacemos esto, están relacionadas con trombosis de las áreas de acceso venoso o para las cánulas, pero también por acceso venoso o para otras razones, y hemorragia. Esta fue nuestra experiencia también hasta el año 2021 al principio, pero por el último año más o menos, hemos manejado aproximadamente 65 pacientes con ECMO sin anticoagulación. Absolutamente nada de anticoagulación, ni siquiera profiláctica. E inclusive para ECMO venoarterial y venovenoso. Y las complicaciones son mínimas. Entonces, y con eso todavía vemos trombosis venosas profundas, pero no vemos hemorragias que sean potencialmente letales para el paciente, como hemorragias intracerebrales o gastrointestinales o de la mucosa nasal o de la mucosa oral o de la mucosa respiratoria, lo cual es un cambio significativo. De nuevo, yo estuve antes en otra institución donde todos los pacientes eran anticoagulados y las complicaciones, como ustedes probablemente lo saben, son muy serias.
con el tiempo, una de las condiciones que vamos a ver más frecuentemente es los pacientes que van a estar expuestos a COVID y que eventualmente se convierten en donantes, que mueren y se convierten en donantes. Eh, a pesar de que es una cosa que es tan común, aquí por lo menos durante mucho tiempo no se le preguntaba a los donantes si habían tenido historia de COVID. Pero hay varias instituciones, incluyendo nosotros, que hemos tenido situaciones donde los pulmones están apropiados, se ven completamente adecuados para el trasplante y los pacientes tienen una historia conocida de COVID. Y lo que hemos aprendido es que no hay una diferencia siempre y cuando se sigan ciertos criterios. En esta fotografía lo que muestro es, en la parte de arriba están los pulmones, normalmente como se ven los pulmones por COVID, y en esta fotografía, la D, son los pulmones en el momento de la evaluación del donante antes de implantarlos en un paciente que tenía COVID. Entonces, había tenido COVID 7 semanas antes de morir y murió por otra razón. En los pulmones estaban completamente normales. Esta es la parte histológica, la confirmación histológica de estos pulmones en comparación con la evaluación histológica de los pacientes con COVID, que muestran todos los quistes y todo el panal de abejas, el patrón de panal de abejas y fibrosis muy severa. Este es el TAC del tórax del paciente, del receptor de ese trasplante con todas las bronquiectasias, y el TAC del donante, que tenía una neumonía en el lado derecho, pero al momento de evaluarlo los pulmones se veían muy bien, y esta es la radiografía del paciente que recibió el trasplante. Ya tenía una traqueostomía antes de la cirugía. Eh, Esto es 7 días después del trasplante. Entonces, básicamente no es una contraindicación, pero estas son otras recomendaciones. Si es un paciente que tiene una enfermedad severa, obviamente no es un candidato, pero si es moderada o leve, se debe considerar. Si está entre los primeros 14 días de la enfermedad, pienso que no es una buena idea, pero si ha pasado más de 3 semanas, y el paciente tiene un test con el hisopo nasofaríngeo, definitivamente es negativo, se debe considerar. Y si está entre 2 semanas y 3 semanas, pienso que lo adecuado es, y es en lo que acordamos en esta reunión, es hacer un lavado broncoalveolar y hacer un PCR del COVID, y si es negativo, estos pacientes son donantes apropiados. Entonces, en conclusión, el trasplante pulmonar en pacientes con COVID es factible, es posible y es seguro, a pesar de que estos pacientes tienen complicaciones más serias en el periodo intraoperatorio y posoperatorio. En general, los resultados a largo plazo son buenos, son muy similares a lo que conocemos en los pacientes que reciben trasplantes de pulmón por razones diferentes. Lo más importante, pienso yo, que atañe a los programas nuevos de trasplante de pulmón respecto a COVID, es la selección de los pacientes. Pienso yo que la gran mayoría de estos pacientes no tienen una alternativa. Si no es un trasplante, ellos probablemente se van a morir, como lo que me contaban el paciente de ustedes que estuvo por bastante tiempo en ECMO. Pero pienso yo que en la medida en que el trasplante de pulmón de por sí tiene bastantes complicaciones, lo más importante es la historia clínica antes de que el paciente desarrollara enfermedad por COVID. Si los pacientes son jóvenes y están en general en una muy buena condición antes de la enfermedad, pienso yo que les va bien. Pacientes viejos y pacientes con enfermedades de base en general tienen bastantes complicaciones después de la operación. Ahora, durante los siguientes
6 meses o un año, tal vez lo que vamos a ver con más frecuencia son los pacientes que no se han vacunado y que desarrollan infección por COVID. ¿Qué hacer con ellos? Porque en general, aquí por lo menos en Estados Unidos, estos pacientes que no se vacunan, en general son familias completas que han decidido no recibir la vacunación. Y sabemos que alrededor del 70% de los pacientes que reciben un trasplante desarrollan una enfermedad sintomática por COVID, a pesar de que estén vacunados o no vacunados. Entonces, es un riesgo bastante alto trasplantar a un paciente que va a seguir expuesto a COVID por el siguiente año, por lo menos lo que dure el resto de la pandemia, y que esté en contra de recibir la vacuna. Entonces, esa situación, pues prefiero dejarla fuera de esta charla porque pues no tengo nada que decirles, sería solamente mi opinión, pero tal vez son los retos más grandes que vamos a tener durante los siguientes 6 meses a un año en relación con el COVID. Como ventaja grande y lo que tal vez vamos a aprender más de el trasplante de pulmón COVID es, primero, el IRDS es una cosa que va a seguir sucediendo por muchas otras razones y tal vez vamos a hacer más trasplantes de ahora en adelante por IRDS, primero. Segundo, muchos de estos pacientes con COVID van a desarrollar una enfermedad pulmonar crónica que vamos a ver a través de muchos años, por los siguientes 10 años por lo menos. Pienso yo que va a suceder algo parecido a lo que sucedió aquí en Estados Unidos con las Torres Gemelas. En el momento de la catástrofe, nadie pensó que muchos de esos pacientes iban a desarrollar problemas pulmonares, pero por la exposición al humo y el polvo en el día del accidente, muchos de ellos desarrollaron problemas pulmonares y hoy en día una gran cantidad de ellos han recibido trasplante pulmonar. Pienso yo que algo muy similar va a suceder con los pacientes con COVID. Y la tercera situación es que los pacientes que se han trasplantado, no sabemos cuál es la sobrevida ni las complicaciones que vayan a desarrollar a largo plazo. Particularmente si el COVID se mantiene como una enfermedad prevalente como el resto, como muchas otras infecciones virales, no sabemos si estos pacientes van a desarrollar una inmunología diferente al resto de los pacientes trasplantados. Bueno, estas son mis opiniones y cualquier pregunta, por favor, con mucho gusto. Muchas gracias. Doctor Diego, muchísimas gracias. Excelente presentación y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo a nosotros todas estas informaciones que nos está dando. Vamos a pasar a las inquietudes. Voy a leer aquí una pregunta que hay de la audiencia. Cuando el paciente logra alta hospitalaria, pero hay secuelas fibróticas, ¿cuánto tiempo recomienda esperar para definir que no habrá recuperación y empezar el proceso para trasplante? Yo creo que no es tan claro. Hay muchos de esos pacientes, ya lo estamos viendo acá, que aún en ese momento ya son candidatos para trasplante. Aún en ese momento ya tienen evidencia radiográfica de fibrosis irreversible. Pero esos pacientes que que no tienen que estar en el hospital, que están funcionales, yo pienso que deben seguir los mismos parámetros de los pacientes que son evaluados por enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis pulmonar por no COVID. Porque de igual manera deben hacer toda la evaluación social, la evaluación médica y asegurarnos de que vayan a tolerar el trasplante bien. Es decir, los parámetros son los mismos. Radiográficamente, porque hasta este momento no hay ninguna otra razón, ninguna otra forma de probar que vaya a haber fibrosis reversible o no. Pero de nuevo, estas bronquiectasias en general, antes de COVID, son una evidencia bastante fuerte de irreversibilidad del daño pulmonar. Entonces, yo no creo que haya un tiempo específico, yo creo que esos pacientes deben empezar a evaluarse para trasplante, pero no tienen que evaluarse en una forma acelerada, como los pacientes que están hospitalizados por COVID. Yo quería seguir con otra duda que tenemos con respecto a eso. Siempre, no solo en los pacientes crónicos, como se manifestaba en esa pregunta, sino en el paciente que está con ECMO,
la situación de decidir cuándo es el momento para hacer el trasplante, y eso va como junto con la inquietud de la fragilidad y la condición nutricional que tiene el paciente, que en un periodo relativamente corto pierde todas esas condiciones que tenía antes. ¿Cuándo consideran eso ustedes? ¿Cuándo consideran, hombre, este es el momento donde ya puede ser el punto de quiebre, donde ya puedo decir que lo puedo enlistar a un trasplante? Es una situación muy difícil. Yo no creo que nadie tenga una respuesta directa. Le puedo decir cuál es la situación ideal. Eh, Son pacientes que generalmente son jóvenes, que no tienen problemas médicos de base, que tienen fibrosis en el pulmón basado en la imagen del CT, del TAC de tórax, pero que a pesar de estar en ECMO, están comiendo porque no están ventilados y son capaces, pueden trabajar con la terapia respiratoria, con la terapia física, pueden caminar a pesar de estar conectados con ECMO. Eso lo hacemos acá todo el tiempo, pero todo el tiempo me refiero, tenemos algunos pacientes que hacen eso todo el tiempo, pero tenemos muchos pacientes que nunca llegan allá, nunca llegan a recuperarse hasta ese momento. Entonces, esos pacientes son ideales, esos pacientes se deben listar lo más pronto posible. El reto general más grande está en los pacientes que no llegan allá, que no pueden comer, que todavía necesitan un tubo para nutrición y que están en la cama. En esos pacientes, yo, como decía antes, lo más importante yo creo es la historia clínica antes de la infección por COVID. Si es un paciente joven que era deportista, que era muy activo, eh, y que tiene un muy buen soporte social, financiero, y que además la familia está completamente involucrada y dispuesta a hacer lo necesario, esos pacientes se deben considerar para el trasplante. Esa es una decisión que debe involucrar a todos los actores involucrados en el manejo de estos pacientes, incluyendo los neumólogos, las trabajadoras sociales, las enfermeras, los cirujanos, obviamente, los anestesiólogos y la familia. Y aunque no es una decisión fácil, en esa situación, cuando todas las personas que en el hospital donde estén tienen la mayor experiencia en evaluar a estos pacientes, están de acuerdo que este paciente le va a ir bien, probablemente le va a ir bien. Muchas gracias. Tengo otras preguntas, pero Fabio, quería preguntarte si tienes... Sí, tengo dos inquietudes antes de pasar nuevamente al chat. Una es, en la presentación hacías mención sobre la anticoagulación del paciente que está en ECMO. Y obviamente ese es uno de los principales problemas que tenemos en los pacientes que trasplantamos y que salen en ECMO y es el sangrado. Dentro del protocolo que ustedes tienen, ¿cuál es la manera o cuáles son los tiempos que manejan con un rango de seguridad de no iniciar la anticoagulación? Nosotros no utilizamos anticoagulación. En todo el tiempo, o sea, en el posoperatorio, si el paciente se queda en ECMO, ¿no la reinician? Nunca la empezamos. O sea, acá todos los pacientes que van a ECMO van sin anticoagulación. Ok. Muy interesante, ¿no? Muy interesante esa que podría ser tema de otra presentación o discusión, pero bueno, nos aporta muchísimo a nosotros que, Sí. como lo mencionaba previamente, ese es el punto crítico que tenemos cuando utilizamos ECMO. Para mí es tal vez uno de los cambios más significativos que yo he visto en el último año es eso. Una de las cosas que va a tener mayor repercusión a nivel de, tal vez inclusive mundial, es ese cambio en el manejo de los pacientes con ECMO. Hace 2 años yo estaba en otra institución donde todos los pacientes con ECMO estaban anticoagulados y esa era la mitad del tiempo que gastábamos con esos pacientes era manejando los sangrados. Acá no veo ningún sangrado, ninguno. Las traqueostomías eran un dolor de cabeza para esos pacientes, sangrado completamente todo el tiempo. No los vemos nunca. Y lo único que es importante tener en cuenta, que es un factor importante, es que tal vez
haya necesidad de cambiar el circuito con más frecuencia, porque desarrolla coágulos en la bomba o en los tubos. Eso es posible, pero yo pienso que si sopesando todos los beneficios y los potenciales complicaciones, definitivamente vale la pena, porque aproximadamente el 50% de los pacientes anticoagulados con ECMO desarrollan hemorragias significativas, y dentro de esos aproximadamente 15% es hemorragia intracraneal, de la cual la mayoría no se recupera. Entonces, desde el punto de vista financiero es difícil la decisión, pienso yo, porque cada circuito es bien costoso, pero desde el punto de vista médico, para mí no hay ninguna duda que esa es la forma como se hace. Hace 6 meses estuvo acá el doctor Bartlett, que fue el que inventó el ECMO, y el tipo no podía creerlo, porque pues es una cosa que nunca se había intentado, porque yo no lo hubiera intentado, a mí me hubiera dado miedo hacer eso por las potenciales complicaciones, pero o sea, todo, inclusive en la cirugía, durante el día ECMO, durante 6 horas, no 6, 3 horas, 4 horas que estamos a veces de día ECMO durante el trasplante sin anticoagulación. Ok, Yo quisiera anotar una cosa ahí y hacer una pregunta, y es que realmente nosotros aquí lo que hemos visto con los pacientes con ECMO es eso, complicaciones de sangrado, hasta en procedimientos tan sencillos como un tubo de tórax. Claro, Y los pacientes que hemos hecho de trasplante que han estado con ECMO, una digamos, de los dolores de cabeza es el sangrado intraoperatorio, que es una cosa pues increíble. sí, Entonces, siempre estamos pensando en cómo hacer para no tener esa anticoagulación. Y ahí va mi pregunta, digamos ya en la parte técnica, y es en los pacientes con COVID. Nosotros el único que hemos hecho acá ha sido un paciente que su caja torácica y su cavidad pleural estaba con una cantidad de herencias impresionante, y el hilio pulmonar era en unas condiciones que hizo bien difícil la cirugía. ¿Es algo que es frecuente verlo? O sea, ¿es parte sí, de el paciente con COVID? sí, muy frecuente, muy frecuentemente. Em, Tal vez he visto yo he hecho parte de alrededor de 50 trasplantes, no, 30 trasplantes probablemente de COVID, y probablemente en más de 25 ha sido así. Ha habido algunos, hubo uno muy particular en Toronto que desarrolló un hemotórax gigante, de nuevo, después neumotórax, tenía muchas cavidades, hicimos el trasplante y no tenía nada de adhesiones. Pero el resto de los que yo he visto está completamente fusionado, ni siquiera se ve el pulmón muchas veces, está completamente, el pulmón parece más músculo que otra cosa. Entonces no se ve dónde, el que hicimos anoche, por ejemplo, que fue una situación particular, esto es una señora que la mandaron acá de la Florida, eh, llevaba 9 meses en ECMO, y durante la cirugía fue tan difícil, no fue posible, y está en vía ECMO desde hace 6 meses, el veno arterial. Entonces tenía las cánulas en el centro, entonces tuvimos que hacerla en bypass cardíaco. Empezamos con el vía ECMO que ya tenía y pasamos a bypass cardíaco. Entonces para bypass cardíaco sí la tuvimos que anticoagular, y nos demoramos 4 horas haciendo la hemostasia, y está con el tórax abierto porque la hemorragia es terrible. Eso no lo he visto en ningún paciente que, a pesar de que tenga COVID, lo hacemos sin anticoagulación con vía ECMO. Fabio. sí, nos quedan 8 minutos que vamos a aprovecharlo muy bien, Diego. Aquí hay una pregunta que está en el chat que me parece que es muy, muy relevante porque muchos de los pacientes de los potenciales donantes se han perdido durante este año porque a pesar de estar en muy buenas condiciones, sin síntomas respiratorios o sin síntomas generales, hacen una hemorragia subaracnoidea u otro tipo de causa de muerte encefálica que no tiene que ver con la infección por COVID. Al hacer el tamizaje, las pruebas salen positivas y esos pacientes, de acuerdo a nuestros lineamientos en este momento, pues no pueden ser aprovechados los órganos.
¿Cuál es la posición que ustedes están teniendo respecto a eso en este momento? La posición nuestra como institución es diferente a la posición del UNOS, que es el organismo nacional que controla la situación, que controla a qué hospital se le asignan los órganos. En este momento, todos los pacientes que son potenciales donantes necesitan un lavado broncoalveolar negativo para COVID. Y si ese es negativo, independiente de la prueba de nasofaringea, lo aceptamos. ¿Es PCR en lavado PCR. broncoalveolar? Ok, interesante. Pero en las otras instituciones, si la PCR es positiva, no lo aceptan. No lo aceptan. Acá, si la PCR es positiva, tampoco la aceptamos, pero no no a todos les pedimos la PCR. Es decir, si vamos y por alguna razón no la tienen, ahí entonces averiguamos si tuvo síntomas antes y seguimos el organigrama que les mostré. Si ha sido más de 21 días y tiene una prueba nasofaringea negativa, lo aceptamos. Desde que se vea bien la radiografía y se vea bien la inspección del donante en el momento de la, de la inspección del pulmón. Ok, y la inmunosupresión, si el paciente no tiene síntomas respiratorios y se encuentra una prueba ahí positiva hace un tiempo, ¿la inmunosupresión que utilizan es similar? ¿Y cuál es el esquema de inmunosupresión que ustedes están usando en este momento? ¿Hacen terapia de inducción? El esquema es similar. Hacemos la inducción con basilixumab y metilprednisolona, y el seguimiento el mantenimiento es con tacrolimus y Celcept. Micofenolato, sí. Ujú. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis Jaime. Si quieres, ¿tienes alguna otra inquietud? Sí, yo, En Toronto tuvimos una situación muy parecida, que tal vez les pueda ayudar un poco. Es un paciente que lo trasplantamos sin saber que tenía COVID y nos enteramos que tenía COVID después. Después desarrolló unos infiltrados, le hicimos el lavado broncoalveolar y salió positivo para COVID. Entonces, ¿qué hacer con ese paciente? Entonces terminamos manejándolo como si tuviera citomegalovirus, con un poquito más baja la inmunosupresión, y le fue bien. A pesar de estar inmunosuprimido, le fue bien, no tuvo ningún problema. Pero sé que hay un reporte aquí en Estados Unidos creo que de junio del 2020, que un paciente similar recibió un pulmón con COVID y se murió. Sí, yo creo que es un riesgo muy alto, ¿no? Muy, muy alto. Pero bueno, con esta escasez de donantes es algo que hay que tener en la mente para considerar. Sí. No conozco reportes formales escritos, pero en la presentación de la ISHLT mencionaban la posibilidad de usar anticuerpos monoclonales en los pacientes que habían estado con COVID, que están en listas de espera y que, bueno, que por alguna razón pues hay que diferirlos obviamente por esta incertidumbre de lo que puede suceder. ¿Tú conoces algo de eso? En los pacientes en En los los receptores, no en receptores, el no. donante, sino en el receptor. Ok, Tienen que ser negativos. Negativos, y si no se negativizan, no los consideramos. no hay forma. Hasta Ok. que estén negativos y en algunas situaciones se han negativizado y se vuelven a positivizar, y en eso tienen que salir de la lista de espera. Ok, perfecto. Bueno, Luis Jaime, no sé si tú tienes más inquietudes. Yo te agradezco mm, mucho, Diego, tu disposición a responder todas estas inquietudes y creo que realmente ha sido muy, muy valiosa tu experiencia y te estaremos molestando cuando tengamos algunas inquietudes que están surgiendo en el día a día con todos estos cambios. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. bueno, Luis yo Jaime. tendría la última muy rápida, Sí. agradeciéndote también la participación y a todas las personas que nos acompañaron. Eh, ¿qué tanta relación ven ustedes en cuanto a complicaciones de las anastomosis con el paciente que está en ECMO? Si bien sabemos que eso contribuye con el proceso de isquemia, ¿qué tan frecuente lo ven ustedes? Em, Puedo ser simplemente honesto con esto. Nosotros no tenemos complicaciones de la anastomosis. Eh, y en los 38 pacientes que hemos trasplantado, no hemos tenido ninguna complicación. De nuevo, en
hay muchos, todos los pacientes que hacemos acá con ECMO y no, con COVID y no COVID los hacemos en VA ECMO. Y igual no ha habido ninguna diferencia. Muy poquitos que no son COVID están en ECMO antes del trasplante. Algunos, pero no muchos. Tampoco hay mayor problema. El mayor problema que tenemos con estos pacientes es el diafragma. Porque los pacientes con ECMO, porque básicamente como el ECMO hace todo el soporte respiratorio, estos pacientes dejan de respirar o dejan de respirar profundamente y muchos de ellos, a pesar de estar conectados al ventilador, no desarrollan tidal volumes, un volumen inspiratorio normal. Y además, como esto es una fibrosis aguda y con tanta inflamación, me parece que la fibrosis atrapa el diafragma, trae el diafragma con el pulmón. Entonces, es una de las situaciones más frecuentes que vemos. Hemos tenido 3 pacientes que han desarrollado dependencia crónica al ventilador por 4 o 5 meses por disfunción del diafragma. Uno de ellos le pusimos un pacemaker, un marcapaso del diafragma, y funcionó, pero en otros 2 que lo hicimos, los resultados no fueron tan buenos. No fueron los pacientes con COVID, son otros, pero en los pacientes con COVID vemos más ese problema, entonces se demoran un poco más, a pesar de que los pulmones están funcionando, la cavidad después del trasplante es más pequeña. Pero con el tiempo, el diafragma se reacondiciona, pero o sea, las primeras semanas, el paciente se demora un poco más de tiempo en recuperarse. Okay. Diego, muchísimas gracias otra vez por la conferencia, por todas estas dudas que nos resuelves. Y bueno, muchas gracias a todos que participaron y estuvieron conectados. Y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Claro, con mucho gusto. Buena tarde, buen día para Igualmente. todos, que estén bien. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.